En lo profundo de un valle olvidado por el tiempo, se encontraba un pequeño pueblo rodeado de colinas escarpadas. Aquel lugar, cuyo nombre se había perdido en el viento, estaba constantemente envuelto por una densa niebla que parecía nunca disiparse. Los habitantes vivían sus días bajo un velo gris que daba al pueblo una apariencia fantasmal, creando un aire de misterio que ahuyentaba a los forasteros. La niebla no solo afectaba la vista, parecía tener una presencia propia. Era espesa y pegajosa, envolviendo a quienes se aventuraban fuera de sus casas. El silencio que la acompañaba era tan profundo que incluso el más leve sonido resonaba con un eco inquietante. Los habitantes, acostumbrados a su presencia, la aceptaban con una resignación melancólica, aunque algunos murmuraban sobre su origen con voces temblorosas. No pasó mucho tiempo antes de que los susurros comenzaran. Al principio eran suaves y apenas audibles, un murmullo constante que la niebla parecía traer consigo. Los habitantes creyeron que eran producto de su imaginación, efectos del aislamiento. Pero con el tiempo, los susurros se hicieron más claros y persistentes, llenando las noches de inquietud y miedo. Los susurros hablaban en lenguas olvidadas, susurrando secretos que nadie entendía. Los más ancianos del pueblo aseguraban que eran voces de los antiguos, aquellos que habitaron el valle antes de que el pueblo existiera. Otros decían que eran las almas de los que se habían perdido en la niebla, tratando de encontrar su camino de regreso. Con cada día que pasaba, la niebla parecía volverse más espesa y los susurros más insistentes. Una atmósfera de tensión y temor comenzó a envolver a la comunidad, y los habitantes, aunque temerosos, no podían evitar preguntarse cuál era el origen de esos inquietantes sonidos y qué secretos oscuros escondía la omnipresente niebla. Los ancianos del pueblo eran los guardianes de sus historias y leyendas, aquellos que recordaban tiempos pasados y contaban los relatos alrededor de la chimenea. Sus caras, arrugadas por los años, reflejaban la sabiduría y el temor de las generaciones que habían pasado bajo el manto de la niebla. Sus historias sobre la niebla y los susurros eran un tejido de mitos y realidades, entrelazadas con advertencias y tragedias olvidadas. Una de las leyendas más antiguas hablaba de una vez en que el valle estaba libre de niebla, un tiempo de prosperidad y alegría. Sin embargo, todo cambió cuando un oscuro ritual fue realizado por un grupo de aldeanos desesperados por ganar el favor de entidades antiguas. El ritual, mal ejecutado, trajo una maldición sobre el valle, y la niebla comenzó a surgir, lenta pero implacable, cubriendo el pueblo en un manto eterno. Otra historia contaba sobre una joven llamada Elara, cuya belleza era solo superada por su curiosidad. Se dice que Elara, en busca de respuestas sobre la niebla, se adentró en el bosque una noche y nunca regresó. Su desaparición fue el primero de muchos misterios que comenzaron a rodear al pueblo, y los susurros empezaron poco después de su partida. Los ancianos también hablaban de una figura oscura, un guardián de la niebla que vigilaba a los habitantes. Aquellos que afirmaban haberlo visto describían una sombra sin rostro que se deslizaba entre la niebla, susurrando advertencias a quienes se acercaban demasiado a los secretos del valle. Los ancianos creían que este guardián era una manifestación de la maldición, una entidad que aseguraba que los errores del pasado no fueran desenterrados. Las noches en el pueblo se llenaban de estas historias, contadas en susurros para no atraer la atención de la niebla. Los habitantes escuchaban con corazones pesados, conscientes de que las leyendas eran más que simples cuentos. Eran advertencias y recordatorios de que la niebla y los susurros no eran meras supersticiones, sino realidades que debían respetar. La presencia constante de estas leyendas mantenía a la comunidad en un estado de vigilancia y temor. La niebla no era solo un fenómeno natural, era un recordatorio constante de las antiguas tragedias y secretos que pesaban sobre el pueblo,
y los ancianos sabían que ignorar esas historias podría traer consecuencias aún más terribles. Con el paso del tiempo, el miedo latente en el pueblo se transformó en pánico cuando comenzaron las desapariciones misteriosas. Primero fue un niño, que simplemente no regresó a casa después de jugar en las colinas cercanas. Su madre, desesperada, recorrió el pueblo llamando su nombre, pero solo encontró silencio y la niebla envolvente como respuesta. La comunidad se movilizó en su búsqueda, pero sus esfuerzos fueron en vano. El niño parecía haberse desvanecido en el aire. Las desapariciones continuaron, cada vez más frecuentes y sin explicación aparente. Un granjero que salió a revisar su ganado una mañana nunca regresó. Una joven pareja que había salido a dar un paseo nocturno también desapareció sin dejar rastro. Con cada nuevo caso, el temor y la paranoia crecían, y los habitantes comenzaron a evitar salir de sus casas después del anochecer. Los familiares de los desaparecidos estaban destrozados. Su dolor era palpable. Las noches se llenaban de sollozos y oraciones, y durante el día el pueblo estaba envuelto en un silencio sepulcral, roto solo por los susurros que parecían burlarse de la desesperación de los vivos. Nadie podía entender qué estaba sucediendo, pero todos sentían que la niebla era la culpable, un velo que ocultaba los oscuros secretos del valle. Los relatos de aquellos que habían visto algo inusual antes de las desapariciones eran inquietantes. Algunos afirmaban haber visto sombras moviéndose dentro de la niebla, figuras indistintas que observaban desde la distancia. Otros hablaban de sonidos extraños, como lamentos o risas ahogadas, que se escuchaban justo antes de que alguien desapareciera. Estos testimonios solo aumentaban la sensación de que algo malévolo acechaba en la niebla. La creciente sensación de impotencia y miedo llevó a algunos habitantes a abandonar el pueblo buscando seguridad en lugares más allá del alcance de la niebla. Sin embargo, la mayoría permaneció, atrapada por la lealtad a su hogar y por la esperanza de encontrar una solución. La comunidad, una vez unida por la tradición y la historia, se estaba desmoronando bajo el peso de la incertidumbre y el terror. En medio de la desesperación, un grupo de jóvenes del pueblo decidió tomar cartas en el asunto. Estaban cansados del miedo y la incertidumbre y creían que la única manera de salvar a su comunidad era descubrir la verdad detrás de las desapariciones y los susurros. Armados con linternas y una determinación férrea, se organizaron para investigar los lugares más oscuros y recónditos del pueblo y sus alrededores. La primera noche de su búsqueda fue aterradora. La niebla era más densa que nunca y el silencio era casi ensordecedor. Caminaban con cautela, sus linternas apenas penetrando la bruma. El ambiente estaba cargado de tensión y cada crujido o susurro los hacía saltar. Sin embargo, avanzaban, decididos a encontrar alguna pista que les revelara el destino de los desaparecidos. Exploraron las antiguas ruinas en las afueras del pueblo, lugares que habían sido evitados durante generaciones. Encontraron símbolos extraños tallados en las piedras y susurros aún más intensos rodeaban estos sitios. También investigaron el bosque cercano, un lugar envuelto en leyendas y misterios. Aquí, los susurros se volvían casi ensordecedores, como si las propias sombras intentaran comunicarse con ellos. En una de sus exploraciones, descubrieron una cueva oculta detrás de una cascada. La entrada estaba cubierta de enredaderas, como si la naturaleza intentara mantenerla oculta. Con el corazón latiendo con fuerza, entraron, encontrando un interior lleno de antiguos objetos rituales y huesos dispersos. La atmósfera era opresiva, y los susurros parecían gritar en sus oídos. La cueva contenía más que objetos antiguos. También encontraron restos de ropa que pertenecían a algunos de los desaparecidos. Este descubrimiento solo confirmó sus peores temores. Algo siniestro y antiguo estaba detrás de las desapariciones.
decidieron que era hora de compartir sus hallazgos con el resto del pueblo, con la esperanza de que la comunidad pudiera unirse para enfrentar la amenaza. El regreso al pueblo fue un viaje lleno de ansiedad y temor. Sabían que sus descubrimientos no serían bien recibidos por todos, pero también comprendían que mantener el secreto solo prolongaría el terror. Con valentía se prepararon para revelar lo que habían encontrado y para enfrentar cualquier consecuencia que esto pudiera traer. Tras las revelaciones de la cueva, el grupo de jóvenes continuó su búsqueda de respuestas. Fue entonces cuando encontraron un diario antiguo, oculto en una de las casas más viejas del pueblo. El diario, cubierto de polvo y con páginas amarillentas por el tiempo, parecía pertenecer a un habitante de siglos pasados. Con manos temblorosas abrieron el diario, esperando encontrar alguna pista que explicara la niebla y los susurros. Las primeras entradas hablaban de la vida cotidiana en el pueblo, describiendo un lugar lleno de vida y alegría. Sin embargo, a medida que avanzaban en la lectura, las entradas comenzaban a cambiar de tono. Un día el autor del diario mencionó la llegada de un forastero, un hombre misterioso que trajo consigo conocimientos oscuros y promesas de poder. Fue él quien introdujo el ritual que sellaría el destino del pueblo. El diario detallaba cómo algunos aldeanos, desesperados por solucionar sus problemas y atraer la prosperidad, decidieron llevar a cabo el ritual. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. Las entidades invocadas no trajeron prosperidad, sino maldición. La niebla comenzó a surgir y con ella los susurros. El autor del diario describía con horror cómo los primeros en desaparecer fueron aquellos que participaron en el ritual. A medida que leían, los jóvenes descubrieron que el autor del diario había intentado advertir a las futuras generaciones. Había dejado pistas sobre cómo revertir la maldición, pero también advertencias sobre los peligros de intentar enfrentarse a las fuerzas oscuras. Las últimas entradas eran desesperadas, pidiendo perdón y rogando a quienes encontraran el diario que no repitieran los errores del pasado. El descubrimiento del diario dejó al grupo con una mezcla de esperanza y temor. Por un lado, ahora tenían más información sobre el origen de la niebla y los susurros. Por otro, la gravedad de lo que enfrentaban se hacía aún más clara. Decidieron llevar el diario al anciano más sabio del pueblo, esperando que él pudiera interpretar las instrucciones y advertencias contenidas en sus páginas. El anciano, al recibir el diario, se mostró sombrío pero decidido. Sabía que las respuestas que buscaban no serían fáciles de aceptar, pero también comprendía que la única manera de salvar al pueblo era enfrentar la verdad, por oscura y aterradora que fuera. Con el diario en mano, se prepararon para desentrañar los secretos y decidir el próximo paso en su lucha contra la niebla y los susurros. Con el diario antiguo en sus manos, el anciano y los jóvenes comenzaron a desentrañar los secretos del ritual olvidado. Las instrucciones eran complejas y estaban llenas de advertencias sobre el peligro de invocar a las entidades que habitaban en la niebla. Sin embargo, también había esperanza, un contrarritual que, si se realizaba correctamente, podría romper la maldición y liberar al pueblo de su eterno tormento. El anciano, con su conocimiento profundo de las tradiciones y las leyendas del pueblo, lideró las discusiones sobre si debían o no llevar a cabo el ritual. Algunos habitantes, aterrados por las posibles consecuencias, se opusieron vehementemente, temiendo que cualquier intento de interferir con las fuerzas oscuras solo empeoraría las cosas. Otros, desesperados por poner fin a las desapariciones y a los susurros, estaban dispuestos a correr el riesgo. Las noches se llenaron de intensos debates y discusiones. El anciano relató historias de otros pueblos que habían enfrentado maldiciones similares y cómo, a menudo, la valentía y la unidad eran esenciales para superar tales pruebas. Sin embargo, también hizo hincapié en la importancia de seguir las instrucciones al pie de la letra,
advirtiendo que cualquier error podría ser fatal. Finalmente, la decisión fue tomada. Realizarían el contrarritual, pero con la mayor precaución posible. Se formó un grupo de voluntarios, compuesto por aquellos que tenían un fuerte vínculo con la historia y las tradiciones del pueblo. Juntos, comenzaron a reunir los ingredientes y objetos necesarios, muchos de los cuales estaban escondidos en lugares olvidados y oscuros del valle. La preparación del ritual fue un proceso meticuloso y aterrador. Cada noche la niebla parecía volverse más densa y los susurros más insistentes. Parecía como si las propias sombras estuvieran al tanto de sus planes y trataran de detenerlos. Sin embargo, los voluntarios no se dejaron intimidar, impulsados por el deseo de liberar a su comunidad de la maldición que la había acosado durante generaciones. La fecha del ritual se acercaba y la tensión en el pueblo era palpable. Sabían que estaban a punto de enfrentarse a fuerzas más allá de su comprensión, pero también entendían que esta era su única oportunidad para cambiar su destino. Con corazones llenos de valentía y temor, se prepararon para el enfrentamiento final, con la esperanza de que su sacrificio y esfuerzo serían suficientes para romper el ciclo de terror que los había perseguido durante tanto tiempo. A medida que se acercaba el día del ritual, el anciano decidió que era momento de revelar secretos que había guardado durante toda su vida. Convocó a una reunión en la plaza del pueblo, donde todos los habitantes se reunieron, ansiosos y temerosos. El anciano, con una voz cargada de gravedad, comenzó a contar su propia experiencia con la niebla y los susurros. Contó cómo, cuando era niño, había sido testigo de una desaparición similar a las que ocurrían ahora. Su propio abuelo había sido uno de los participantes en el ritual original, y antes de morir, le confesó a él los detalles de aquella noche fatídica. Le habló de las entidades que habían sido invocadas y de cómo habían traicionado a los aldeanos, condenándolos a un destino de terror y muerte. Reveló que los susurros en la niebla eran las voces de aquellos atrapados en un limbo eterno, almas que no podían encontrar la paz debido al ritual maldito. Explicó que la única manera de liberar a estas almas y disolver la niebla era completando el contrarritual con precisión y fe. Su voz, aunque firme, estaba llena de tristeza, consciente del peligro que enfrentaban. La revelación del anciano tuvo un profundo impacto en los habitantes del pueblo. Comprendieron que no solo estaban luchando por sus propias vidas, sino también por las almas perdidas que habían sido traicionadas por el ritual original. La gravedad de su tarea se hizo aún más clara, y el temor se mezcló con una renovada determinación. Con las palabras del anciano resonando en sus corazones, los voluntarios y el resto del pueblo se prepararon para el ritual. Sabían que la revelación del anciano era tanto una advertencia como una guía. Conscientes de los peligros, pero impulsados por el deseo de liberar a su pueblo y honrar las almas de los desaparecidos, se dispusieron a enfrentar la oscuridad una última vez. La noche del ritual, una tensión palpable llenaba el aire mientras los habitantes del pueblo se reunían en el claro central, rodeados por la densa niebla que parecía pulsar con una vida propia. Los voluntarios, encabezados por el anciano y los jóvenes que habían encontrado el diario, se preparaban para enfrentar las fuerzas oscuras que habían atormentado a su comunidad durante generaciones. El ritual comenzó con una serie de cánticos antiguos, resonando a través de la niebla como un eco de tiempos pasados. Las palabras, cargadas de poder y desesperación, parecían agitar la niebla, que se arremolinaba a su alrededor. A medida que el ritual avanzaba, los susurros se intensificaban, transformándose en gritos de advertencia y desesperación. La atmósfera se volvió opresiva y la oscuridad parecía cerrarse sobre ellos. De repente, una figura oscura emergió de la niebla, una sombra sin rostro que exudaba maldad.
Los voluntarios se mantuvieron firmes, recitando las palabras del contrarritual con mayor fervor. La figura se acercó y con cada paso los susurros se volvían más ensordecedores. El anciano, con una voz temblorosa pero resuelta, alzó una reliquia ancestral, un símbolo de protección y poder, intentando contener la oscuridad. Los encuentros con las fuerzas oscuras fueron aterradores. Las sombras se movían con una velocidad inhumana, tratando de romper el círculo de protección formado por los voluntarios. La lucha era tanto física como espiritual, y cada uno de los participantes sentía el peso de las almas atrapadas que clamaban por liberación. El enfrentamiento era una prueba de fe y valentía, donde el miedo y la esperanza se entrelazaban en una danza mortal. Con una fuerza desconocida, el joven recitó las palabras finales del contrarritual, y un resplandor brillante emanó de la reliquia, iluminando la niebla y las sombras. La figura oscura emitió un grito desgarrador, y la niebla comenzó a disiparse. Los susurros se desvanecieron, reemplazados por un silencio profundo y liberador. Los voluntarios, agotados pero victoriosos, cayeron de rodillas mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de los árboles. La oscuridad había sido confrontada y por primera vez en generaciones el pueblo sintió la esperanza de un nuevo comienzo. El enfrentamiento final con la entidad detrás de los susurros había sido devastador. Mientras la niebla se disipaba y la figura oscura gritaba en agonía, los habitantes del pueblo observaban con horror y asombro. El joven que había empuñado la reliquia se encontraba en el centro del círculo, su rostro iluminado por la luz de la reliquia, pero también marcado por la lucha contra las fuerzas oscuras. La entidad, en un último esfuerzo por mantener su control, lanzó una oleada de energía oscura hacia los voluntarios. Aquellos que estaban más cerca del centro sintieron una presión abrumadora, como si el peso de siglos de maldición cayera sobre ellos. La reliquia brilló aún más intensamente, contrarrestando la oscuridad, pero el esfuerzo era palpable. Cada segundo que pasaba era una batalla por la supervivencia y la liberación. En ese momento crítico, el anciano, con sus últimas fuerzas, recordó una entrada del diario que hablaba de un sacrificio final necesario para completar el contrarritual. Con una mirada de comprensión y resignación, se dirigió al centro del círculo, colocando sus manos sobre la reliquia junto al joven. Juntos, recitaron las palabras finales del contrarritual, invocando a las fuerzas de la luz y el perdón. La luz de la reliquia se intensificó, envolviendo a la entidad oscura en un resplandor cegador. Los gritos de la entidad se mezclaron con los susurros de las almas liberadas, creando un coro de sonidos desgarradores y esperanzadores. El aire parecía vibrar con la tensión de la confrontación final, y el pueblo entero observaba en un estado de temor y esperanza. Finalmente, con un último destello de luz, la entidad se desvaneció, dejando solo un eco lejano de su maldad. La niebla comenzó a retirarse, disipándose en el aire matutino. Los susurros cesaron, reemplazados por un silencio profundo y liberador. Los habitantes del pueblo cayeron de rodillas, exhaustos pero aliviados, sabiendo que habían enfrentado la oscuridad y prevalecido. El sacrificio del anciano y la valentía del joven se grabaron en la memoria de todos los presentes. La confrontación había sido el clímax de su terror, pero también el punto de inflexión hacia un futuro sin la opresión de la niebla y los susurros. El pueblo, unido en su lucha y su victoria, se preparó para enfrentar el nuevo amanecer con esperanza renovada. Con la niebla disipada y los susurros silenciados, el amanecer trajo una claridad que el pueblo no había conocido en generaciones. La luz del sol, filtrándose a través de los árboles, revelaba un paisaje renovado, libre del velo opresivo que había cubierto el valle durante tanto tiempo.
Los habitantes, todavía recuperándose de la intensa confrontación, comenzaron a salir de sus hogares, observando el mundo con nuevos ojos. Las consecuencias de la confrontación eran evidentes. Algunos de los voluntarios, marcados por la lucha, llevaban consigo cicatrices físicas y emocionales, pero también una sensación de orgullo y logro. El sacrificio del anciano había dejado un vacío, pero su legado de sabiduría y coraje se convirtió en la base sobre la cual el pueblo comenzó a reconstruirse. Con la verdad finalmente revelada, los habitantes del pueblo empezaron a desenterrar los secretos que habían estado enterrados junto con la niebla. Los antiguos escritos y diarios encontrados durante la búsqueda fueron estudiados y preservados para que futuras generaciones nunca olvidaran la lección aprendida. La historia del ritual original y la maldición que había traído fue contada y recontada. Una advertencia y un recordatorio de los peligros de jugar con fuerzas oscuras. El pueblo, una vez atrapado en un ciclo de miedo y desconfianza, se unió en un esfuerzo común para reconstruir y renovar. La naturaleza, libre de la influencia malévola de la niebla, comenzó a florecer, y los campos, antes marchitos, mostraban signos de vida nueva. La comunidad trabajó junta, plantando, construyendo y celebrando la libertad recién ganada. El futuro del pueblo, aunque incierto, estaba lleno de promesas. Los jóvenes, inspirados por la valentía de aquellos que enfrentaron la oscuridad, tomaron las riendas, liderando con esperanza y determinación. Las generaciones futuras crecerían con la historia de la niebla y los susurros, no como una sombra que los perseguía, sino como una prueba superada y una fuente de fortaleza. Al final, el amanecer de la verdad marcó no solo el fin de una era de terror, sino el comienzo de una nueva etapa de esperanza y renovación. El pueblo, habiendo enfrentado su pasado oscuro, se preparó para un futuro brillante, con la certeza de que, unidos, podían superar cualquier adversidad.